Hoy vamos a conversar con Armando Trejo Márquez. Él es un narrador mexicano y practica desde hace muchos años lo que forma parte de un fenómeno de comunicación interesantísimo al que La Palma no ha sido ajena, como es el movimiento de la narración oral escénica. Él en concreto es el director adjunto, ¿no? Sí, director. De la Cátedra Iberoamericana Itinerante del Movimiento de Narración Oral Escénica. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, muy bien. Bien, Armando, pues muchas gracias por estar aquí. Encantado. Hemos querido aprovechar que estabas de paso en La Palma porque has venido a impartir un curso de aproximación a la comunicación no verbal o los lenguajes del cuerpo. De eso hablaremos a lo largo de esta charla. Un curso organizado por el Cabildo Insular de La Palma, por el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, que tiene una delegación aquí en Canarias, y por la Escuela Municipal de Teatro de Santa Cruz de La Palma. Un curso que acaba precisamente en el día en que ustedes nos están viendo ahora mismo por la tele. Nosotros hacemos la entrevista cuando empieza y ustedes la ven cuando acaba el curso. Para nosotros, pues, un motivo de satisfacción tener a alguien de este movimiento de narración oral escénica, porque desde el año 90 y poquito, Garzón Céspedes, que es el fundador y el director de esta cátedra itinerante, estuvo aquí en La Palma y sembró. Y, de hecho, aquí en La Palma hay gente que practica la narración oral escénica. O sea, que tu presencia aquí no es casual, ni mucho menos. Pero vamos a hablar primero un poco de ti, si te parece. Claro. Pues, no sé, ¿cómo llegaste al mundo de la narración oral escénica? Pues yo en la Ciudad de México, aunque soy de un pueblo de provincia, un pueblo que se llama Zacatlán, Puebla, en ese país que es el de origen, que es México, pues yo fui a estudiar a la Ciudad de México Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Y entre esta búsqueda, cuando uno empieza a estudiar o va a entrar a la universidad, de hacer cursos, diplomados, pues me tropecé con el curso de narración oral del maestro Francisco Garzón Céspedes, que en aquella época estaba haciendo algunas presentaciones de narración oral, de poesía y de teatro con las instituciones culturales mexicanas. Y buscando cosas, investigando sobre lo que es la comunicación, llegué a un curso del maestro Francisco Garzón y fue como me involucré y descubrí esto como un arte, esto de la comunicación, de la narración oral, del arte de contar cuentos, porque contar se ha contado desde siempre, los juglares, los chamanes, nuestros abuelos, los historiadores orales, pero ya cuando uno vive en otras sociedades, vive en unas ciudades o megaciudades, pues el arte de la palabra se ha ido un poco perdiéndole el gusto y la valoración. Y encontrar este movimiento de narración oral, pues fue para mí un descubrimiento y sobre todo una forma de encontrar algo que quería hacer con mi vida, algo que vuelvo también, un proyecto de vida propio junto con Garzón, el de difundir y volver a regar ese gusto por contar y por escuchar. ¿Y la cátedra latinoamericana funciona en toda América? Sí, es una cátedra... en América, porque en España también funciona, ¿no? Sí, Garzón empezó desde hace 26 años aproximadamente en La Habana con ese movimiento de narración oral y de ahí se fue irradiando hacia Colombia principalmente y Venezuela, Centroamérica y después ya México, algunos países de Sudamérica como Argentina o Uruguay. Y también en el año 89 fue cuando llegamos por primera vez de este lado del océano y que precisamente fueron a las islas. Llegamos a Gran Canaria, de Gran Canaria pasamos a la península y después cada año empezamos a estar ya algunos meses en España y en las Islas Canarias y así fue como a principios de los 90 Garzón llegó a la isla de La Palma. Yo ya llegué un poco más tarde, pero así hemos ido funcionando. Hacemos
alrededor de 7 o 10 eventos anuales en distintos países. Hemos impartido más de 800 cursos en 11 países de narración oral, de comunicación oral, y pues es un movimiento que sí se ha extendido. Se ha extendido a otros sitios también que no son de habla hispana, de habla castellana, pues a través del trabajo que Garzón con la cátedra pues ha dejado en algunos otros sitios. El Garzón, que ha escrito libros en los que desarrolla sus técnicas o su técnica de narración oral, que también ha grabado discos y bueno, es una persona muy conocida en el ámbito literario dentro y fuera de América. Aquí en España es conocido. Yo recuerdo además a principios de los años 90, cuando él vino aquí y dio el primer curso, que fue un impacto para mucha gente porque abrió un mundo de posibilidades escénicas, porque estamos acostumbrados a que sobre el escenario lo que se suele representar es teatro hablado o teatro cantado, ¿no? Zarzuela, ópera, teatro, pero hay muchas más posibilidades, ¿no? Como esta de la narración oral. Y ustedes, ¿cuáles son las fuentes literarias de las que se nutren? O más que fuentes literarias, son fuentes orales. Sí, la mayoría del repertorio de los narradores lo que cuentan es tradición oral. Tradición oral que es la que ha nutrido precisamente el repertorio de los narradores. Algunos cuentan sus propias historias, otros pues son co-creadores de historias que ya se contaban y las hacen, se las apropian, porque hay que apropiarse de la historia para contarla. Es como lo que yo hago, yo me he apropiado de esta filosofía de la palabra, de la voz y del gesto, y la comparto. Pues los narradores esencialmente es la tradición oral, que es la fuente milenaria de lo que nosotros podemos contar y compartir. En América, ¿hay algún país en concreto que destaque de forma especial lo que es este movimiento, por número de seguidores? El movimiento más fuerte pues está en Cuba, que es la cuna de esta renovación del antiguo arte de contar cuentos. Es México, es Colombia, es Venezuela y ahora también Argentina y Uruguay, que se han ido integrando en estos últimos años porque hemos tenido también más la posibilidad de asistir a hacer cursos. Y son países donde ya hay pues decenas de narradores profesionales o semiprofesionales, sí, porque la gente que viene a los cursos de narración oral no necesariamente se vuelve un narrador oral escénico profesional, porque eso también demanda un rigor artístico, ético y estético que no toda la gente tiene pues el interés de desarrollar. Pero el curso les ofrece otras posibilidades, por ejemplo, de mejorar su imagen pública, de mejorar su comunicación interpersonal desde lo cotidiano, que puede ser una conversación con la gente más cercana, hasta una entrevista, una clase, un proceso docente, un proceso de tipo difusor o comercial, porque en realidad todos hablamos, todos nos comunicamos. Lo que nosotros proponemos es que esa comunicación cualquiera, desde la cotidiana, que es la conversación, hasta la artística, que es contar ya un cuento sobre un escenario con un público numeroso, pues que sea de calidad esa posibilidad. Entonces la gente, alguna gente de las que asisten a los cursos se forman como narradores profesionales y otra parte pues queda sensibilizada a mejorar su comunicación, a hacerla de más calidad y también como un público de los cuentos. Ya, el curso en concreto que has venido a dar aquí a La Palma va orientado más o menos por lo que nos estaba explicando ahora mismo, ¿no? Es como enseñar a soltarse, a la gente a hablar en público. Ahí nosotros estamos de pequeñitos, parece que vamos arrastrando tics y no sé, vamos a llamarlos vicios
nuestra forma de movernos, tal. Ese tipo de cosas, ¿tú crees que a la larga pueden resultar beneficiosas en tanto en cuanto sirven para identificar a una personalidad o son perjudiciales? Mira, es que depende de varias cosas. También depende del grado de la credibilidad, de cómo se afecte la credibilidad cuando uno está conversando con alguien, porque pues eso tiene que ver con nuestra formación, la procedencia, la familia, la idiosincrasia. El mismo clima hace que nosotros vayamos adquiriendo ciertos gestos, ciertas maneras no verbales de comunicarnos o de expresarnos que están regidas por esta circunstancia. Ahora, lo que es la comunicación no verbal, los lenguajes del cuerpo, pues son de la especie. Sí. Son de la especie, no se pueden controlar del todo porque son naturalmente fluyen. Pero el tener y saber controlarlos, tener conciencia de qué es lo que hacemos, porque sí, precisamente desde pequeños muchas veces arrastramos muchos vicios que lo que hacen es debilitar la credibilidad de nuestra palabra, porque habrá gestos, porque si yo soy mexicano, el carácter del mexicano es de una personalidad más introvertida y contenida, de cierta timidez. No es la personalidad del caribeño, que es más extrovertido, más abierto, más grandilocuente, pero eso no es que eso haga menos creíble a un mexicano y más creíble a un caribeño. Lo que pasa es también cómo los utiliza, cuál es la gradación que les da, porque el tener conciencia hará que le saquemos provecho y no que se vuelvan en contra nuestra. Porque sobre todo los que nos hemos ocupado de la comunicación o hemos estudiado comunicación, muchas veces ni siquiera nos dan este tipo de información. Creemos que comunicarse es solo hablar en voz alta y tener control muy bien. Yo puedo tener control muy bien de lo que te estoy diciendo ahora, saber muy bien lo que debo contestarte, pero debe ser orgánico. No es que estoy pensando qué le digo, cómo se lo digo, sino que si yo conozco el tema, pues fluyo. Entonces, tengo conciencia de lo verbal, de lo que te digo con mis palabras. Tengo conciencia de lo vocal, cómo te lo estoy diciendo. O sea, mis recursos vocales, la voz, los matices, la intención, todo eso, yo debo tener conciencia de cómo lo voy a utilizar. Pero de lo que menos nos ocupamos, porque nunca nadie nos enseña, ni siquiera los que hemos estudiado comunicación, es y nuestro cuerpo, nuestros gestos, la mirada, la postura, los ademanes, todo lo que hacemos cada vez que nosotros estamos diciendo ciertas cosas, por dónde nos pasamos la mano, hacia dónde nos tocamos, cómo nos reacomodamos, todo eso da información. Cuando un ser humano está en silencio, el 100% de su mensaje es no verbal. Yo ahora todo lo que recibo de ti es no verbal. Claro, pero yo también estoy abierto y lo estoy tomando en cuenta, porque podría verte, pero no verte. Que estés ahí, hago como que te miro, pero no te estoy mirando. Entonces es muy importante tener y aprender a tener esta conciencia. Este curso es muy inquietante. Es inquietante y es divertido, porque le pones a la gente esa tarea de reflexionar y de empezar a reconocerse a sí mismos. Uno no se puede reconocer en el otro porque uno es solo individual, tiene su propia personalidad. Uno no se reconoce frente a un espejo. Uno tiene que reconocerse a sí mismo en el momento que yo me relacione contigo, por ejemplo ahora conversando. Yo no estoy viéndome en un espejo, yo me estoy viendo en tu mirada, y cómo tú también me devuelves todo de forma no verbal. Entonces el curso va sobre eso, y a la gente le gusta mucho, le hace reflexionar, le inquieta, pero yo creo que si queremos tener una comunicación más cálida y de calidad, tenemos que conocer debemos tener y manejar esta información e incorporarla, porque nos va a servir para cualquier cosa en la vida. Si eres profesor, si eres docente, si eres terapeuta, si eres psicólogo, si eres un vendedor, si eres un padre de familia, pues todo eso te va a servir, porque comunicarse es influir y ser influido.
Y para hacerlo bien, pues tienes que saber muy bien cómo te comunicas y qué es lo que los otros te dicen también, cuando te hablan y cuando están en silencio. ¿Y cuál es el perfil del alumno de estos cursos? ¿Suelen ser todos docentes? ¿Se dedican todos a la enseñanza o no? No, a estos cursos asiste todo tipo de personas. La única condición es que sean jóvenes y adultos para tener un grupo, bueno, no es un curso para niños, es un curso que se da con jóvenes y adultos, y no importa la formación y la procedencia, porque de lo que hablamos es de cosas de lógica elemental, son verdades evidentes que a cualquier persona le va a servir. Si eres un padre de familia, un ama de casa, un vendedor, o un profesor, un psicólogo, un terapeuta, un astrofísico, esto te va a servir porque es elemental, es de la comunicación más cercana, porque es lo que nosotros esencialmente nos define como seres humanos, la palabra, la voz y el gesto. No porque seas astronauta o seas abogado, no te debería interesar esto, tendría que interesarnos a todos siempre. Los latinos tenemos fama entre los no latinos, pues de habladores, de juerguistas, de amantes del descanso, de enamoradizos, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de los tópicos que planean sobre el mundo latino es nuestra facilidad para hablar, ¿no? Bueno, nuestra facilidad, nuestra tendencia a hablar, a vertirlo todo hablando. ¿Estos tópicos son ciertos o no? ¿Son falsos clichés que se crean otros pueblos pues, para poner una especie de barrera entre ellos? Es que nosotros. Habría que matizarlo porque nosotros somos latinos, pero tiene que ver mucho con esto que se llama desde las ciencias de la comunicación gesto social. Como te ponía el ejemplo de que los mexicanos somos distintos a los caribeños y todos somos latinoamericanos, y es muy muy distinto un uruguayo de un peruano. Solo en ese pequeño universo que es Centroamérica, por ejemplo Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador, son muy distintos. Pero es que tiene que ver también con las mezclas, con el mestizaje. Claro. Si un país hay una presencia más del negro que si hay una presencia mayoritaria del indio. En México la presencia mayor es la del indio, nuestro mestizaje es más con el indio, y el indio era esa personalidad contenida. La personalidad de los negros pues es más extrovertida, más abierta y grandilocuente. Y entonces, pues todos vivimos en un gran país que es América Latina, y todos somos muy diferentes, somos diferentes. Claro, no es lo mismo un australiano que un italiano, un australiano que un nicaragüense. Sí tiene que ver cuántos, por ejemplo, dicen los que conocen, los especialistas en lenguajes no verbales, que en una hora un australiano hace un gesto solamente. No me digas, son tan parcos. Sí, y que nunca lloran en público. Y nosotros somos más sensibles y más dispuestos a mostrarnos. No que esté bien o que esté mal, pero yo creo que los latinos tenemos esa sensibilidad, ¿no? De ser más abiertos, de mostrarnos, de no negarnos el que nos vean tristes, el que nos vean contentos, el que nos vean llorar. Pero sí depende también mucho del país. Tú como latinoamericano notas mucha diferencia entre el mundo americano y el español. Me refiero entre el latinoamericano medio y el español medio. Bueno, en su forma de expresarse en general. Yo lo que he notado cuando hablamos del español medio, pero habría que matizarlo también, porque una cosa son los peninsulares. No, me refiero al peninsular. Me refiero al peninsular. Perdón, no empleé la palabra. Pues ciertamente que sí hay
personas más cercanas a nuestro carácter, al gesto social nuestro, como pueden ser los andaluces, ¿no? Con los cubanos, que no es lo mismo el carácter del catalán o del gallego que alguien del sur, como igual en México no es lo mismo, como yo vengo de un pueblo de la Sierra Madre Oriental de México, que es un pueblo que está a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, que es un pueblo muy frío, muy húmedo, donde siempre estamos invadidos de una neblina muy densa, que hace que nuestro carácter sea distinto a alguien que está solo a 300 kilómetros en la Ciudad de México, hacia el centro, o hacia otros 300 kilómetros hacia el Golfo de México, que son los veracruzanos, y que no tienen nada que ver su gesto local de un costeño del Golfo de México, de Veracruz, a un poblano como yo, zacateco, de lo más alto de la sierra, de la sierra fría, de la sierra también contenida, alguien que es más extrovertido. O sea que lo de la biodiversidad que tanto afecta y que tanta importancia tiene en el equilibrio del mundo, pues también afecta la manera de aflorar nuestras sensaciones, nuestros pensamientos en la especie humana. De cómo nos comportamos. Por ejemplo, nosotros, si yo vivo y he vivido toda mi vida en un sitio donde hace mucho frío, pues regularmente somos personas que no mostramos nuestro cuerpo. Entonces, si yo voy a un lugar donde hace mucho calor y donde la gente lo que hace es estar más descubierta, pues eso también hay ciertos, en principio, ¿no? de cierto reparo, de resistencia, que yo, como no estoy acostumbrado, porque nunca me he visto de esa forma, a ver a alguien que utiliza menos ropa, un escote más pronunciado, o que siempre está descalzo, por ejemplo, porque nosotros tenemos una formación que es esa del origen y de la geográfica. Bien, vamos a hacer una pequeña parada, Armando, si te parece. Tenemos que cambiar las cintas y volvemos para seguir con Armando Trejo Márquez, que es el director adjunto de esta cátedra latinoamericana itinerante de narración oral escénica, y que ha venido aquí a La Palma a impartir un curso sobre expresión oral, pero también sobre la expresión del cuerpo, la expresión no verbal, y que nos está hablando de cosas muy interesantes. En la segunda parte vamos a centrarnos más en el mundo del cuento, de la narración. Volvemos enseguida, en un minuto estamos de nuevo con ustedes. Gracias por quedarse ahí en medio de la selva mediática y por no pulsar el botón del mando a distancia. Hoy estamos con Armando Trejo Márquez, que forma parte del movimiento de narración oral escénica, encabezada por Francisco Garzón Céspedes. Y él, Armando, tú ya habías estado aquí en La Palma en otras ocasiones, yo recuerdo el año pasado, creo que fue, ¿no? Sí, ya esta es la cuarta vez que estoy. La cuarta vez, Armando, que estoy yo aquí, pensaba que era la segunda vez. No, ya estuve con Garzón dando un curso la primera vez que vine, y luego ya dos siguientes ocasiones he estado con maestras invitadas por la cátedra a impartir cursos sobre narración oral, y esta vez también aquí de nuevo, pero sí, ya son varios años volviendo a La Palma, siempre volvemos. Un palmero de adopción. Armando, vamos a hablar de la narración oral escénica. Más o menos ya la definiste antes, pero a mí me gustaría, yo voy a empezar a hacerte preguntas relacionadas con el proceso de creación. ¿Cómo montan ustedes un cuento? Porque aquí en La Palma, los palmeros tenemos fama de ser unos
buenos contadores de cuentos, de historias orales, ¿no? A un palmero le encanta estar en un bar tomándose una copa, hablando con un amigo y contándole una historia real, ¿no? Que luego exagera o que retoca, ¿no? Y bueno, la adereza hasta convertirla en una historia apalmerada, por decirlo así, entre comillas, ¿no? De una forma muy singular. ¿Cómo se preparan ustedes las historias? ¿Las escriben primero, las pasan primero al papel para luego leerlas e interiorizarlas o no? ¿O es todo con esquemas mentales? ¿Cómo? Bueno, el ¿Ustedes proceso... se preparan como si fueran actores? No, no, eso es importante y qué bueno que lo mencionas. La narración oral escénica es una renovación del antiguo arte de contar cuentos. Y es un antiguo arte, pero es un arte también que todavía coexiste entre nosotros, el conversador, el que tiene el don de la palabra, como tú bien lo has dicho. Aquí el palmero tiene esa virtud, ¿no?, de ser un conversador nato. No necesariamente tiene que venir a un curso de narración oral para aprender, porque ya cuenta uno naturalmente. Bueno fuera que todos contáramos así y sobre todo le diéramos esa buena valoración a lo que es contar una historia, narrar algo. Pero ya el narrador oral profesional, el narrador oral artístico, pues sí tiene una formación y tiene una forma que no es la del teatro, porque si vemos hacia atrás, primero fue el mito y luego fue el rito. Sí. O sea, cualquier cosa, el teatro, la pantomima, las artes escénicas en sí, y sobre todo ahora en las sociedades de oralidad secundaria, de escritura y audiovisuales, pero todavía anterior a la escritura y al teatro, es la oralidad. Primero siempre ha sido la oralidad. Entonces nosotros, desde ese punto de partida, no podemos formarnos narradores orales desde el teatro, porque el teatro es posterior. Claro, un actor puede formarse como un actor que cuenta y representar un narrador, caracterizar un narrador y contar, hacer lo que se llama cuento teatralizado. Nosotros lo que hacemos es contar oralmente. Contar oralmente es que tú cuentas desde tu propia voz, desde tu propia personalidad, desde tu propia elección, y no es un montaje. No puede ser un montaje artístico cuando tiene ya esta presencia de la narración oral escénica, pero que parte de la forma más sublime, podemos decir, de la oralidad, que es la conversación cotidiana. La narración oral es una dimensión, es una conversación dimensionada en arte, la narración oral escénica. Entonces, si lo vamos a proponer, como lo hace el maestro Francisco Garzón, como un arte y como un arte escénico, pues sí debe haber una preparación rigurosa y disciplinada del narrador. Primero, de la elección de lo que va a contar. El narrador no cuenta cualquier cosa. Nadie le puede decir a un narrador oral profesional, tú vas a contar esto. No es como en el teatro, que yo te puedo decir como director, tú vas a ser Romeo. Y también te puedo decir que vas a ser Julieta, y puedes hacer a Julieta. Pues bueno, tendríamos que caracterizarte. Pero en el teatro, el director tiene un papel rector. En la narración oral, el narrador tiene que elegir su propia historia, porque la historia que se cuenta y que se comparte tiene que ver con uno mismo. Así que, pues la fuente puede ser la literaria o la oral. Uno elige primero una historia que le importe mucho, que le importe porque le emocionó, le divirtió, le conmovió, y porque tiene que ver con lo que él quiere decir de la vida, con sus puntos de vista sobre la vida, con sus creencias sobre la vida. Porque es la narración oral, como la conversación, tiene que ser un acto de verdad. En el teatro se representa, tú no eres verdad, tú eres ahí el personaje, pero en la narración oral es el propio narrador con su cuento. Después de haber hecho un curso básico, la gente pues ya sabe, los que se van a formar como narradores, pues elegir primero muy bien la historia, analizar muy bien la historia, qué tiene que ver esa historia con la propia vida del que la va a contar, porque tú vas a ser esa voz y ese cuerpo que va a compartir la historia. Nunca se memoriza la historia, el narrador nunca la memoriza, nunca se hace un resumen. Lo que el narrador hace para poder incorporar y apropiarse la historia es hacer un guión de sucesos,
lo que sería como una suerte esquema, de esquema, un esqueleto al que uno recurre para empezar a hacer esa apropiación de la historia, porque cuando es una anécdota yo no la tengo que escribir, es un suceso propio que yo comparto, pero si es otro cuento, un cuento de la tradición oral, pues yo tengo que primero conocerlo muy bien, analizarlo muy bien, hacer esa selección a partir de mí mismo y del público posible, y luego ese guión de sucesos que me va a permitir a mí reinventar la historia como propia. Porque la historia se tiene que contar reinventándose, improvisando e inventando. Esto no quiere decir que la historia se va a destrozar y vas a contar otra historia distinta a la que elegiste, pero en la comunicación no se admite la literalidad. Esto no es la literatura donde tú lees y vas diciendo palabra por palabra. No es la declamación ni el teatro, donde todo lo que se dice es literal. Tú te debes de ceñir muy bien al guión y a la fuente literaria. No, el narrador es como lo que estoy haciendo yo ahora. Lo que te estoy explicando es lo que explico en un curso, pero no lo estoy explicando literalmente con las mismas palabras. Yo, como me lo he apropiado, como lo conozco profundamente y sobre todo creo profundamente en lo que digo, pues yo lo reinvento, porque tú eres una persona diferente a la que se lo expliqué ayer o se lo expliqué ayer en una entrevista o en un taller. Y uno va reinventando hasta llegar a una versión ideal, que es la que va a contar el narrador ya frente a su público. Pero sí es un trabajo previo, también de escritorio, de analizar muy bien la historia, de encontrar y definir cuáles son los sucesos, los puntos de giro, lo principal de lo secundario, y qué es sobre todo lo que yo quiero compartir de mí mismo, con esa historia para el público. Es muy interesante todo eso que comenta sobre la verdad, la transmisión de la verdad frente a otro tipo de transmisión, la transmisión de algo que se conserva y se reproduce literalmente, ¿no? ¿Ustedes llevan algún tipo de preparación, como los actores de teatro? Pues no sé, trabajan la emisión de la voz, trabajan, no sé, aspectos físicos para luego en el escenario. Sí, o ese tipo de cosas son secundarias para no son secundarias. Cuando un narrador ya se quiere formar como un profesional, la cátedra tiene lo que se llaman cursos avanzados. Como este es un curso donde, claro, aunque está abierto a todas las personas, pero a alguien que ha pasado ya un taller básico, este curso es complementario y le va a venir muy bien. Pero dentro de los ciclos de cursos de la cátedra, que duran alrededor de 3 años, partiendo del curso básico está este de lenguajes no verbales, que tiene que ver con todo lo que es la imagen no verbal. Hay uno de improvisación, uno de experimentación, uno de oralidad insólita. ¿Qué es eso? Oralidad insólita es cuando tú ya te permites hacer experimentaciones insólitas que no son usuales en la oralidad cotidiana. Eso, por ejemplo, ¿qué podría ser? Que yo te dijera esto mismo que te estoy expresando con esta formalidad de una conversación sobre un curso, que yo te lo dijera, no sé, cambiándole la personalidad al tema que estamos tratando, y hablar de esto como si fuera algo campechano, sin importancia o de una forma farsesca. Ya. Que eso no quiere decir que se lo vuelva teatro, es un recurso expresivo de la comunicación, como cuando nosotros caricaturizamos a alguien. Alguien no te dejó aparcar tu coche y si tuvieron una discusión, tú vienes, me lo cuentas y tú caricaturizas a esta persona y la imitas, y eso, cuando uno lo empieza a utilizar como un recurso que no es lo más usual en la conversación, y de eso pues muchas más experimentaciones. Es una propuesta de un sistema modular del maestro Francisco Garzón que se llama oralidad insólita.
Eso lo hacemos ya cuando el público también tiene más conocimiento de lo que es la narración oral escénica. Y también hay cursos de voz o de movimiento expresivo para que el narrador se vaya también formando de una forma más completa. Pero sí, dentro de la cátedra, un mínimo de 3 años de formación, porque para nosotros como proyecto de vida es la formación de un profesional. Contar podemos contar todos, pero contar bien, contar con estos principios éticos y estéticos, pues igual que hay la carrera de actor, igual que hay la carrera de cantante, igual que hay una carrera como médico, como sociólogo, como ingeniero, nosotros formamos como una carrera un narrador oral, porque es un compromiso. La palabra no es nada inocente, la palabra es muy poderosa, la palabra igual que puede ayudarte, consolarte, también te puede lastimar. Y por eso también hay tantos farsantes, tantos manipuladores, porque han utilizado la palabra mal. Nosotros queremos que la gente la utilice de una forma solidaria y amorosa, que nos haga más humanos, porque si vivimos en sociedades de oralidad secundaria, donde la palabra ya tiene tan poco espacio, pues queremos que la palabra recupere los espacios con calidad. Por todo esto que tú dices, me surge una duda. ¿Alguna vez los han llamado personas relacionadas con el mundo de la política, que son comunicadores y que, bueno, no siempre van con la verdad por delante? Tampoco, con esto no quiero decir que los políticos nunca vayan con la verdad por delante, no, que a veces podemos encontrar casos de políticos que no van con la verdad por delante. ¿Alguna vez lo han llamado para que los asesoren, o no? Sí, muchísimas veces nos han llamado, pero no solo políticos, también empresarios, gente que regularmente tienen, igual, muchos sí, muchos no, una formación académica o cultural muy alta y responsabilidades muy altas, pero esto no hace que ellos sean eficaces. Claro. Entonces sí tenemos muchas veces solicitudes de asesoría a personajes políticos, a personajes públicos, a empresarios, a banqueros, a grupos, en sí ya grupos formados de sociólogos o psicólogos o profesores. Claro. Por ejemplo, con el docente hemos trabajado desde profesores que son de educación física hasta profesores de educación especial para niños con discapacidades y altos funcionarios y catedráticos de las instituciones culturales y académicas más importantes de Iberoamérica, o con promotores o gente que fomenta la lectura, con editoriales, pero al margen, estos cursos siempre son muy abiertos porque queremos que la gente, que toda la sociedad pueda volver a ser mejor y más comunicativa. Y más solidaria y, como decías tú antes también, más amorosa. Vamos a acabar porque se nos ha ido el tiempo. Así de rápido va en estos casos, con las cámaras delante. Y porque además tienes que ir a impartir el curso, ahora ya, en 5 minutos tienes que estar en la escuela de teatro. A terminar el curso, curso se hace también en Los Llanos. Sí, es importante. ¿Cuándo es en Los Llanos? Jueves, viernes, sábado y lunes en Los Llanos, que son los días 22, 23 y 25. 26, 27 y 28 va a ser en San Andrés y Los Sauces. Bueno, es entrada gratuita, es para cualquier persona joven y adulto, y bueno, todavía nos quedan 2 cursos en Los Llanos y en San Andrés. Vamos a aprovechar la ocasión. Si usted ahora mismo está viendo esta entrevista y tiene interés por ver a Armando y por ir a su curso, ya sabe que en Santa Cruz de la Palma era de martes a jueves, pero mañana de viernes a sábado y lunes, y lunes tiene en Los Llanos. Y luego en Los Sauces, San Andrés y Sauces, martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves de la semana que viene, o sea que están a tiempo. Pues mira, ha estado muy bien que lo recordaras, porque seguramente más de un telespectador
irá por el curso. ¿Y dónde? ¿No sabe dónde va a ser? ¿Por aquí? No ¿Perdón? sé. A ver. En la Casa de la Cultura de los Llanos, y yo creo que también en la Casa de la Cultura de San Andrés y los Sauces. Exacto, sí, Casa de la Cultura de Los Llanos y Casa de la Cultura de San Andrés y Sauces, efectivamente. Pues ya lo saben ustedes. Nos vamos a despedir, pero le tenemos guardado una sorpresa para el final. Armando va a contar un cuento. Entonces, pues nada, que les digo que gracias por su atención, que nos vemos la semana que viene, no, dentro de 2 semanas, y ahora los dejo con Armando Trejo, que va a contarnos un cuento. Venga, gracias Armando por estar aquí. Encantado. Este es un cuento de las tradiciones orales de nuestros pueblos. Es un cuento breve y es un cuento de humor. Había una vez 3 hermanos que eran los hombres más holgazanes del mundo. Y un día, después de comer y comer y comer, se acostaron a dormir debajo de una inmensa mata de guayabas. Y durmieron, durmieron y durmieron. Cuando el primero de los hermanos se despertó, tocando con el codo al segundo, le dijo: «Oye, hermano, ¿no sería maravilloso que las guayabas cayeran directamente de la mata a la boca?» «No, hermano», contestó el segundo, «lo que sería maravilloso es que alguien nos pusiera las guayabas directamente en la boca». A lo que el tercero de los hermanos, despertándose, les dijo: «Pero, hermanos, nos cansáis de hablar tanto».